mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano, soy la profesora de la asignatura de Taller de Redacción. Quiero darles la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2020-2021. Espero que todos ustedes tengan muchas ganas de aprender. Bienvenidos sean. Pues iniciemos. El día de hoy les voy a compartir el primer tema denominado etapas de lectura. Para iniciar, vamos a hacer una revisión breve de lo que vamos a analizar en esta asignatura. Acompáñenme en los siguientes minutos. Bien, el objetivo de este taller es precisamente, reafirmar las habilidades de comprensión que tenemos sobre una producción textual, es decir, que la forma en que nosotros hagamos un texto sea lo más convincente posible y que el mensaje que se comunique sea claro y preciso. ¿Cuál es la estructura del curso? Bueno, pues vamos a vernos una vez a la semana para esta asignatura. Por lo tanto, si hacemos cuentas, vamos a tener aproximadamente 30 clases en todo el año. Es decir, que es un taller muy cortito. Sin embargo, espero sea de su agrado y aprendamos mucho, ¿no? A mejorar nuestra redacción. Vamos a realizar solamente un proyecto por trimestre, pues ya que son tan poquitas clases. En las clases realmente lo que vamos a ver son consejos, sugerencias, formas de mejorar nuestra redacción, nuestra lectura incluso también, estoy agregando algunos elementos. Así que en general el curso está diseñado para hacer mejorías tangibles en nuestra redacción. Las actividades que desarrollemos va a ser en la clase, así que es importante estar al pendiente. La entrega del primer proyecto es para el día viernes 13 de noviembre del 2020. Bien, el cuaderno de redacción puede ser un cuaderno de hojas recicladas, no necesariamente tiene que ser uno comprado. Si ya tienen uno comprado, adelante, utilícenlo. Pero si tienen por ahí un cuadernito que les sobró del ciclo pasado, por favor úsenlo, no hay ningún problema. Recuerden que el trabajo realmente va a constar de 30 sesiones, por lo que no va a ser necesario un cuaderno tan extenuante. La forma de evaluación, recuerden, tiene que ver mucho con el proceso de redacción. ¿Qué vamos a encontrar en nuestro cuaderno? Lo primero que van a encontrar es su carátula, seguido de la evaluación, es decir, van a anotar su evaluación, la fecha del primer proyecto y el primer tema, etapas de la lectura. Así es como vamos a encontrar su cuaderno en esta primera semana. Es lo que vamos a desarrollar. Bien, pues iniciemos el proceso de la lectura. Bien, la lectura se divide específicamente en 3 etapas, que es la prelectura, la lectura y relectura, porque en ocasiones necesitamos volver a leer el texto, y la postlectura. La prelectura. En esta etapa nos permite divisar de qué va a tratar el texto sin haber abierto el libro o en este caso el texto. ¿Qué necesitamos generalmente? Pues retomar conocimientos que ya conocemos anteriormente, es decir, conocimientos previos. Necesitamos, por ejemplo, alguna situación de memoria o recuerdo, por ejemplo, una película, otro libro, una anécdota. Eso nos va a permitir tener una idea general de qué va a tratar nuestra lectura. Es decir, generalmente cuando tenemos un recuerdo o una idea pasada, luego la anclamos a una idea nueva. En este caso, al libro. Por ejemplo, si vamos a leer un libro, se me ocurre, sobre mitos y leyendas, lo que vamos a encontrar de pronto es todos los mitos y leyendas que ya conocemos. Entonces uno empieza a imaginar, quizás venga tal cuento, o tal leyenda, o tal historia, tal relato. Pero tiene que ver mucho con la información que tenemos antes de haber tomado ese libro y leerlo. Por ejemplo, si ustedes revisan su programa de lectura, van a encontrar unos artículos muy específicos. Yo aquí coloco algunas imágenes. Por ejemplo, la primera imagen, al verla, lo primero que nos remite es al uso de drogas, ¿no? No sabemos si a sus consecuencias como tal, o si se refiere a las causas, o bien si tiene otro trasfondo. Pero al ver la imagen uno diría, tiene que ver con drogas, definitivamente, ¿no? No sé exactamente de qué, pero tiene que ver con drogas. Después vemos la siguiente imagen. Pues es una imagen que se remite a la enfermedad del SIDA, ¿no? Entonces,
Tampoco sabemos exactamente de qué va a tratar el artículo, pero sabemos que la información es sobre el SIDA. No sabemos si es sobre algún censo, sobre los síntomas de la enfermedad, su forma de cómo se contagia, la prevención, no lo sabemos. O si es una especie de breviario donde podemos encontrar relatos. La verdad, no lo sabemos, solo sabemos que es sobre el SIDA. La siguiente imagen pues es una guitarra, ¿no? Y podemos imaginar que el artículo va a hablar de música, o va a hablar de guitarristas, o va a hablar de algunos cantantes o de algunos artistas. La verdad no lo sabemos. Pero la guitarra como tal pues sí nos indica que tiene que ver con un elemento musical de cuerdas específicamente. Y la última imagen pues no es muy diciente, es el fútbol americano, pero igual podríamos no saber exactamente de qué. Es decir, ¿qué va a tratar el artículo? ¿Exactamente qué? ¿Algún equipo? ¿Estadísticas? ¿Encuestas? ¿Algún jugador? ¿O habrá algún otro tema que se relacione con el fútbol americano? Esta es la clase de ejercicios que se pueden hacer en la prelectura. Es una especie de adivinación, específicamente más bien de prospectiva, es decir, a partir de lo que podemos ver, indagar sin haber abierto el libro de qué va a tratar la lectura. De eso se trata la prelectura. La lectura. Pues bien, en esta etapa pues ya nos encontramos con que vamos a revisar la lectura como tal, el texto, y pues lo conveniente sería revisar pues la portada, el índice, la reseña que se encuentra en la contraportada del libro. Como bien saben, los libros en la parte de atrás pues tienen información relevante de qué tratan. Eso nos puede servir muchísimo. Y por supuesto, comenzar a leer. Lo correcto sería que revisáramos títulos, subtítulos, precisamente, que son paratextos, que nos dan una idea de qué va a tratar ese capítulo. Asimismo, nos permite ir comprendiendo la información. Por ejemplo, cuando ingresamos y vemos los artículos que vamos a ver, pues es más claro ya de qué va a tratar el texto, ¿no? Por ejemplo, el SIDA del nuevo milenio. Bueno, es evidente que va a tratar sobre esta enfermedad, pero no de la historia como tal, sino de lo que está pasando actualmente con esta enfermedad. En drogas de diseño, pues ya nos indican de qué trata, ¿no? No es de cualquier droga, ¿no? Hay drogas de diseño que se elaboran en un laboratorio y de eso va a tratar nuestro artículo. Tenemos el siguiente, que son las lesiones cerebrales en el fútbol, es decir, no se trata necesariamente de fútbol americano o de fútbol, soccer o de fútbol en general, más bien es de las lesiones cerebrales que esto genera. Es decir, cuando uno ya comienza la lectura, tenemos una idea mucho más clara de qué va a tratar pues el texto como tal. Una sugerencia es que tengamos un sitio confortable de lectura, un sitio donde nos sintamos tranquilos, seguros y queramos hacer una lectura pues mucho más amena. La lectura no tiene que ser aburrida, muy por el contrario, la lectura debe ser interesante, debe atraparnos. Y de pronto el sitio en el que hagamos la lectura pues puede ser un elemento que a lo mejor nos genere o deseos de leer o por el contrario nos dé flojera, ¿no? Así que yo les invito a que elaboremos o tengamos un sitio, ¿no? Agradable, a gusto, que pueda ser utilizado para la lectura, ¿no? Igual no tiene que ser un sitio extremadamente complejo, ¿no? A lo mejor una silla cómoda, a lo mejor un sillón, un tapetito. O sea, no tiene que ser necesariamente un sitio, a lo mejor tan lujoso, ¿no? Un sitio donde nos sintamos cómodos. Y pues una recomendación es que sea iluminado, ¿no? Leer de noche, aunque sí pueden hacerlo, de pronto la luz artificial es distinta a la luz del día. Es mucho mejor leer a la luz del día. Bien, la postlectura. En este nivel de lectura lo que tenemos es precisamente, justamente la recapitulación de las ideas más importantes de la lectura. En este momento ya podemos visualizar, pues, de manera general de qué trató el texto, ¿no? Como sugerencia, es importante que subrayemos las ideas centrales, encerremos, por ejemplo, datos como fechas, sitios, lugares, personajes, características indispensables de cada personaje, contextos, lugares. Esta información nos permite tener una idea mucho más clara de qué trata el texto. Finalmente, aquí nos indica que si tenemos problemas para la lectura, pues justamente lo hagamos con calma. Hay palabras que se nos dificultan, entonces esas palabras las podemos leer con calma, en voz alta, pues para dominarlas, ¿no? Para ir controlando y manejando más el texto.
Como última sugerencia, bueno, a veces yo también utilizo los post-its o esas notitas que me permiten dar cuenta de qué trata el texto. Recuerden que hacemos pruebas de lectura en la asignatura de español y una forma, yo creo que eficiente de encontrar los datos que necesitamos es a través de post-its o a través justamente de pequeñas notitas donde viene información relevante. Por ejemplo, el nombre de un personaje, la fecha de un acontecimiento, el lugar en que se desarrolló, o bien el clímax de una situación o una circunstancia muy importante para el texto. Pues bien, espero les sea de utilidad para el proceso de lectura de este ciclo escolar y además puedan ustedes pues utilizar la información y aplicarla en su vida diaria. Es importante empezar a cultivar el hábito de la lectura. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.